que el Eterno nos transmite a través de sus escrituras. Y definitivamente también, hermanitos, pues nuevamente también trampas que por ahí le ponen los fariseos y los saduceos, que sabemos que pues es el arma del adversario, hermanitos. Sabemos que él, inclusive hasta nuestras fechas, pues cuántas trampas no hemos recibido también por parte del adversario, para ver como que en qué nos haya faltos. Y bueno, no cabe duda que nuestro Mesías era el Cordero, es el Cordero perfecto, hermanitos, porque yo en lo personal, siempre que me pone trampas, caigo. Entonces, seguir en oración, hermanitos, porque definitivamente la perfección solamente le corresponde al Eterno, y pues a nosotros nos queda más que seguirle pidiendo al Padre que trabaje con nuestro carácter, aquellas situaciones que no nos agradan o que nos están impidiendo seguir avanzando, pues irlas quitando poco a poquito, hermanitos. Bien, voy a empezar a compartir, hermanos, y vamos a hacer oración, vamos a decir el Shema Israel, y por ahí también traigo unos versículos que quisiera compartir que van muy acorde a lo que vamos a ver el día de hoy, hermanitos. Permítanme tantito. Les voy a compartir un pedacito nada más. Ahí está. Bien, hermanitos, ahí está, perfecto. Muy bien, ya saben, hermanos, si tenemos algún comentario, alguna opinión, con toda confianza, liberen su micrófono y compártanla con todo el grupo para que nos edifiquemos mutuamente. Bien, hermanitos, antes quisiera comentarles, o más bien leerles el siguiente versículo, que definitivamente en estos días, hermanos, a mí me sorprende de repente la ceguera espiritual que hay entre tantas personas que son conocidas nuestras. Y digo, no en el plan de señalamiento, porque yo estuve peor, hermanos. Yo ni siquiera podría decir que estaba como ellos, yo estaba peor. Y el Eterno tuvo misericordia para con todos nosotros, hermanitos. Y por ello, pues no debemos de callar, ya que si nosotros callamos, hermanitos, las mismas piedras van a hablar. Entonces, vamos a leer el siguiente versículo, algunos seguramente ya lo conocerán. Primera de Juan 2, versículos de 3 al 6, palabra del Eterno. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es tremendo, hermanitos, es claro, no tiene mayor error de interpretación, es un versículo sumamente claro que hasta la fecha de hoy, hermanos, encontramos, subí una imagen referente a que Semana Santa y Pascua no son Pesaj y no es ordenada por el Eterno, y me comenta por ahí una buena amiga, ¿no? Buena conocida, que debemos de respetar, ¿no? El primer punto es respetar las creencias. No me acuerdo qué me escribió, textualmente no recuerdo, pero es ahí donde pues yo me pregunto, hermanos, a veces damos a conocer la voluntad del Eterno, pero tristemente nos damos cuenta que inclusive ellos mismos dicen, son tradiciones y no me importa, yo lo hago por tradición y lo hago hacia el Eterno. Y pues definitivamente el versículo de primera de Juan 2 nos narra claramente que el que no guarda sus mandamientos no lo conoce. Y a lo largo de todas las escrituras encontramos muchos ejemplos que el Eterno nos dejó dentro de sus escrituras, que nos dice y nos advierte de que tengamos cuidado de seguir tradiciones, de seguir ordenanzas de hombres. Y a mí me da mucha tristeza, ¿no? Porque sí digo, a veces cuando no sabemos decimos, bueno, no sabían, pero a veces ellos mismos lo aceptan, son tradiciones, es del canon católico de no sé quién y lo aceptan. Y pues es tremendo eso, hermanitos. Pero bueno, vamos entonces a comenzar, hermanitos. Hermanitos, ¿quién me ayuda con el Shema Israel? O yo digo. Amén, Amén, hermana. amén, hermanito. Gloria a Donai. Por favor, hermanito Alex, muchas gracias. Amén, amén. Bendito sea el Eterno y shalom a todos, hermanos. ¿Cómo están? Amén, amén, hermanito. Shalom.
Shema Israel, Ya Eloheinu, Ya Echad, Beatait, Ya Eloheicha, Bechol Levacha, Ubechol Nafshecha, Ubechol Miodeja. Amén. Escucha Israel, ya nuestro Elohim, ya uno es. Llamarás a Ya tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Bendito sea el Eterno. Amén, hermanito, muchísimas gracias. Hermanitos, ¿quién me ayuda con la bendición a Mashiach? Acuérdense, no es una oración en especial, hermanitos, simplemente bendecir a nuestro amado Mesías, bendecirlo por su palabra y pues darle las gracias por su palabra, hermanitos. ¿Alguien, hermanitos? Anímense, A ver, anímense. hermanita, yo. Es un gozo. Amén, hermanita Elsie. Gloria a Donai. Gloria a Donai. Bueno, a mí, bueno, como me salga de mi corazón. Amén, 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 hermanita. Bueno, Padre Celestial, Señor Yub-Heh-Vah-Hei, mi Elohim, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia para darte las gracias, Padre, porque nos permites un día más, Señor, rumbo a Pesaj, estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos das lo más maravilloso que podemos tener en nuestra vida, Señor, en nuestras manos, que es tu bendita palabra, Señor, tu bendita Torah, Padre Celestial. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y prepara, Padre Eterno, nuestros corazones para recibir tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, Amén. hermanita. Muchísimas gracias. Bien, hermanitos, vamos a hacer entonces nada más una tefilá de inicio, pedirle al Eterno permiso para poder escudriñar sus palabras, siempre poniéndonos ante su presencia y sobre todo que sea Él tomando siempre la administración, hermanitos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, bendito seas, Abacadosh, venimos ante tu presencia, Elohim. Esta semana, Padre Santo, nos hemos reunido, mis hermanos y yo, para seguir escudriñando tus escrituras, Padre, porque ahora podemos ver las maravillosas perlas que hay dentro de tu palabra, mi Señor. Cuando antes solo veíamos letras y unos cuantos versículos, Padre, ahora vemos vida eterna, Padre, ese pan que sacia el alma. Ahora podemos ver a nuestro amado Adón Yeshua, nuestro Mesías, al Cordero inmolado desde el primer versículo de tu palabra, Padre. Bendito seas, Padre Santo, porque nos abriste los ojos, Padre. Y te pedimos misericordia, mi Señor, por todos aquellos que aún están en Egipto, que aún están en Babilonia. Padre Santo, danos, mi Señor, ese shofar con tu bendito Ruach HaKodesh a cada uno de mis hermanos y a mí, para que podamos ser atalayas, Padre, y que nuestras palabras, porque sabemos y nos lo has advertido, que van a lastimar, porque tu palabra es una espada de doble filo, Padre. Van a ofender, van a molestar tu palabra que damos, que tú nos utilizas para dar hacia nuestros hermanos, Padre. Pero que tú nos has dicho que es necesario que hablemos, Padre, así como tú le dijiste al profeta Ezequiel, ve, hijo de hombre, y profetiza ante la casa de Israel. Ellos no te van a escuchar, pero profetiza, pero háblales con la Torá en tu boca. Sé tu Padre Santo dándonos esa frente dura que tú dijiste que le darías a Ezequiel, Padre, para que podamos ser fuertes y que nuestras palabras lleguen a lo más recóndito de su alma, Padre, y que sea tu bendita palabra redarguyendo, el bendito Ruach HaKodesh convenciendo de pecado, Padre Santo, porque la gente no te conoce, Padre amado, así como nosotros no te conocíamos. Y que están a punto, Padre, y que están celebrando cosas que tú no mandaste, Padre. Sé tú, mi Señor, cumpliendo en tu debido tiempo, Padre, no en lo que nosotros digamos, cumpliendo tu promesa del Ruach HaKodesh, Padre, aquel derramamiento del Espíritu que tendría en los últimos tiempos sobre tu amado pueblo, Padre, porque sabemos que aún hay mucha casa de Israel dormida, Padre. Te pedimos humildemente también, Padre,
Que seas tú abriendo el entendimiento de todos nosotros para poder escudriñar tu bendita palabra. Que seas tú sembrando esa maravillosa semilla en cada uno de mis hermanos. Y que sabes, Padre, que como siempre te pido, que si hay algo que yo diga que venga de mi boca, palabra de hombre, sé tú desechándola de sus corazones, Padre. Que solamente se quede lo que viene en tu palabra, Padre, lo que tú deseas, mi Señor, darle a cada uno de mis hermanos el día de hoy. Te pedimos también humildemente, Padre, por aquellos que no se han podido conectar por diferentes situaciones, por enfermedades, Padre, por dolores, Padre Santo. Tú nos advertiste, mi Señor, que a medida que nos acercáramos a ti, definitivamente vemos ataques espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Sé tú derramando sanidad en todos mis hermanos, Padre, en todas sus casas, Padre Santo, para que puedan celebrar con gozo este Pésar, esta bendita reunión que tú nos regalaste, Padre, sin merecerlo. Gracias te damos por esta cita, Padre, porque si antes nos emocionábamos con citas que teníamos en el mundo, algo banal, Padre, cuánto no más emocionarnos con una cita, Padre, presentarnos ante ti lo más limpio posible, Padre, porque nunca vamos a estar a tu altura, Padre. Sé tú, como dijo la hermanita Elsie, preparando nuestros corazones, Padre, para recibirte lo mejor posible, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de mi Adón Yeshua HaMashiach que recibas esta administración y que seas tú guiándola, Padre. No, hombre, no yo. Te lo pido en el nombre bendito de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, hermanitos. Bien. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos entonces. Amén. Amén. Qué gozo oírlos, hermanitos. Vamos a analizar entonces cómo siguieron pasando los días de nuestro Mesías referente a esta vigilancia, a esta observancia que tenían, el cumplimiento profético, ¿no?, de la observancia de los sacerdotes hacia el Cordero inmolado. Vamos a ver dos historias, hermanos, que claramente pues nuestro Adón Yeshua nos dejó para que recordáramos. Una, definitivamente, viendo la prueba la prueba que estaban teniendo los fariseos para con el Cordero, y otra, un aprendizaje muy bonito de cómo también el Eterno le gusta que nosotros le demostremos amor a Él, hermanitos. Vamos entonces a analizar. Marcos 14, versículo 1 al 11. 2 días después será la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó en su cabeza, sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Yeshua decía, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Saben, hermanitos, que me gusta mucho mostrar pequeños fragmentos de estos pasajes que leemos, porque aunque sea hermanitos que dominan perfectamente los evangelios, porque pues somos casa de Israel, nosotros crecimos con el Mesías y casa de Judá creció con la Torá. El Eterno nunca nos dejó sin luz a ninguna de las dos casas. Pero siempre es bueno verlo para tenerlo un poquito mejor grabado y sobre todo visualizar la escena. Vamos a verlo, hermanitos. Le voy a bajar un tantito. No creo que haya problemas por el copyright, pero le bajo tantito, hermanitos.
Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres, y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Amén, hermanitos, hasta estos versículos. Bien, vamos a seguir leyendo entonces, hermanitos. Ahora, muchos tienden a confundir, hermanitos, y les digo primeramente porque yo fui la primera, que es la misma escena donde vemos a una mujer que nos narra la escritura que es pecadora, que fue llorando a los pies de nuestro don Yeshua en arrepentimiento. Son diferentes escenas con diferentes matices y diferentes enseñanzas, hermanitos. Y de verdad que ahorita que escuché a la pequeñita de la familia Wingweyer, digo bien, hermanitos, de verdad que me gozó porque es claramente lo que el Eterno nos quiere dejar también como enseñanza, hermanitos. Pero no me adelanto, vamos a seguir leyendo. En Juan, capítulo 12, versículo 2 al 8, nos narra también la misma escena vista desde otra perspectiva, con otros matices. Bien. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estaban ubicados en la casa, nos dicen las escrituras, de Simón el leproso. Y obviamente estaban Miriam, bueno, María, que lo tradujeron como María o Mairán, Marta y Lázaro, que eran hermanos. Bien, continuamos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bien, vamos a analizar lo siguiente, hermanitos. Vamos a ubicarnos en esta escena. Lo primero que debemos de resaltar en esta historia, hermanitos, es que se narra en 3 de los 4 evangelios, en Juan, Mateo y Marcos, y cada una nos los narra con diferentes matices. Como les digo, es la misma historia, pero obviamente sabemos que cada persona siempre ve de distintas maneras y cada apóstol obviamente escribió lo que él percibió, lo que para él fue más importante. Entonces, es interesante ver los diferentes puntos de vista de cada uno, hermanitos. Bien, las narraciones nos dicen que la mujer fue María, la hermana de Lázaro, que les digo que también en la versión Kadosh se traduce como Miriam. La persona que más se indignó de la acción que hizo María fue Judas, quien, como dice el Evangelio de Juan, robaba de la bolsa del dinero que tenía a su cargo, por lo que la venta del perfume le hubiera venido muy bien a sus propios intereses. Muchos dentro de la cena, hermanitos, dentro de la comida,
se puede haber inclusive malinterpretado, que Yeshua decía, pues no nos dice que ayudemos a los pobres y acá nos dice que no, que los pobres siempre los tendrá. Claramente no se estaba contradiciendo nuestro Adón Yeshua. Sabemos que el que escudriña los corazones es el mismo Elohim, que es nuestro Adón Yeshua. Él sabía claramente que Judas no se estaba preocupando por los pobres, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque vamos a ver algo más interesante adelante, les digo, no me quiero adelantar, ahorita les voy a hacer hincapié en eso porque de verdad que se me hizo hermoso de esta enseñanza, hermanitos. Se nos narra que María no solo ungió la cabeza de nuestra Adón Yeshua, sino también sus pies. Se indica que el frasco era un recipiente grande y al ser un perfume fino de nardo puro, la casa se inundó con el aroma. El material, hermanitos, es alabastro. Les puse aquí una foto. Es un material bastante costoso. No cualquiera lo tenía, hermanitos. ¿Qué es lo que nos está narrando este versículo, esta historia que el Eterno nos dejó en sus escrituras? Claramente María, la hermana de Lázaro, estaba dando lo que para ella era lo mejor que tenía en ese momento. No importándole el que dirá, no importándole decir, bueno, tengo este perfume costoso, no, mejor doy otro, ¿no? Ella no le importó desafanarse de lo más preciado que tenía, hermanitos. Y no es porque el Eterno se goce con que nos desafanemos de las cosas más caras que tengamos, no, sino fue la acción que ella hizo, el que no le importó claramente dar su posesión más valiosa. Eso es lo que el Eterno quiere. Ayer la hermanita Rosina igual nos narró de la viuda que dio una monedita. No se compara en nada con un frasco de alabastro. Sin embargo, ¿qué dijo nuestro Adón Yeshua? Ella ha dado más que todos, porque ella dio lo que tenía, todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Entonces, eso es muy importante recalcar de estos versículos, hermanitos. Bien, se indica que el frasco era un recipiente grande y al ser de perfume fino de nardo, la casa se inundó con el aroma. Según fuentes históricas, hermanitos, este perfume era muy costoso en los tiempos de Yeshua. Se narra como perfume, pero viene siendo como aceite, hermanos, es aceite. Cualquiera de los que si han tenido oportunidad de, hermanitos, de repente decir, voy por aceite de romero, ¿no? Sabemos que los aceites son costosos, pues cuánto más en aquella época que todo se hacía de manera artesanal. Entonces, se nos narra ese punto, que era algo costoso, algo de mucho valor para Marta, y vamos a seguir avanzando. Bien, vemos que todo se desarrolla en la ciudad de Betania, hermanitos. Quise recalcar en parte esto, hermanitos. Betania está cerca del Monte de los Olivos. En Betania fue donde justamente vivían Lázaro, Marta y María, los hermanos, y fue justamente también donde Yeshua resucitó a Lázaro y donde actualmente se encuentra también la tumba de Lázaro. Fue donde Yeshua ascendió a los Shamaín. Entonces es un lugar importante. Sabemos que todo dentro de las escrituras no hay nada al azar, no es porque por casualidad cayó ahí, no. El Eterno siempre nos narra todo este tipo de situaciones por algo. Hasta la yod, la letra más chiquita, tiene un porqué. Bien, vamos a ver entonces el contexto, hermanitos. ¿Alguien, hermanitos, en lo que voy explicando el primer párrafo, me podría hacer favor de buscar Lucas 10:38? Lucas 10:38, versículo hasta el 42. Amén. Mientras voy explicando esto, hermanitos. Bien, vamos a ver entonces el contexto. Yeshua estaba en la ciudad de Betania, que se encuentra cerca del Monte de los Olivos. En pocos días sería la celebración de Pesaj, hermanitos, en donde nuestro Adón Yeshua sería apresado, crucificado por los romanos. Yeshua sabía que su hora se acercaba. Vamos a ver que María también se nos describe, María, la hermana de Lázaro, se nos describe como una mujer pues bastante con mucho discernimiento espiritual, hermanitos, como no afanada con las cosas de este mundo, que es como el Eterno nos pide ser. ¿Quién tiene Lucas 10:38, 42, hermanitos? Amén, hermanita. Amén. Muchas gracias, hermanita Elizabeth. Lucas 10 del 38 al 42. Es correcto, hermanita, por favor. Muchas gracias. Ya. Palabra del Eterno. Yeshua visita a Marta y a Miriam. En camino, Yeshua y sus talmín llegaron a una aldea donde una
mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella es una hermana llamada Miriam, la cual también se sentó a los pies del Adón y oyó lo que él decía. Pero Marta estaba ocupada con él. Dijo, ¿a mí importa que mi hermana me ha dejado a mí sola hacer todo el trabajo? Sin embargo, el Adón respondió, Marta, Marta, te has preocupado y acongojado por muchas cosas, pero solo hay una cosa que es esencial, y Miriam ha escogido lo correcto y no le será quitado. Amén. Amén, hermanita. Muchísimas gracias, hermanita Elizabeth. Exactamente. En Lucas 10:38 vemos claramente que nos describe un poco de cómo era Miriam, les digo, traducido también como María, Miriam, para no confundir Marías. Es claramente, hermanitos, una mujer, nos las narra como justamente que se fijaba. ¿Qué es lo que nos narra en esta escena? Se fijaba en las cosas espirituales. Sabemos que nuestro Adón Yeshua estaba en casa de Lázaro y pues bueno, obviamente como es normal, hermanitos, dentro de las culturas, pues obviamente el anfitrión tiene que servir bien a sus invitados. En este caso, pues Marta y Miriam pues eran las encargadas de atenderlos. Claramente vemos a Miriam que estaba tan emocionada y digo, bueno, lo traspolamos en nuestras vidas, hermanitos. Imagínense tener a Yeshua enfrente, toda la sabiduría que salía de su boca, hermanos. A lo mejor muchos pensamos, yo también estaría sentada a sus pies escuchando qué decía. Y por ejemplo, en el caso de Marta, ¿no? Ella, por ejemplo, estaba más afanada con servir la mesa, con preparar, atender a sus invitados. ¿Es malo eso? No, definitivamente no es malo, pero aquí el Eterno nos deja una gran lección acerca de las cosas más importantes, hermanitos. ¿Cuántas veces, y no ha pasado, de repente a lo mejor nos sentamos a ver TikTok, estamos ahí sentados, o cualquier otra red social? Pero bueno, llega un ejemplo, hermanos, les digo, todo es un ejemplo. Llega la administración y entonces ya la escucho y me pongo a lavar los trastes. Es ahí donde debemos de hacer una introspección nosotros mismos y decir, ok, yo me puedo sentar una hora a ver TikTok y estar pendiente de lo que hay ahí, pero cuando viene palabra del Eterno, entonces voy y me pongo a lavar los trastes y la escucho de fondo. Este tipo de situaciones, hermanitos, nos narra claramente que nuestro Adón Yeshua nos dice que pongamos los ojos en lo que realmente vale la pena. No es malo, en este caso, en esto que nos narra, no es malo atender a nuestros invitados, pero claramente Miriam se nos narra como una persona que sabía lo que realmente valía la pena. Y esto va aunado a su carácter con lo junto con lo del tarro de alabastro, que sabemos que pues no le importó deshacerse de su posesión más valiosa con tal de honrar a nuestro don Yeshua. Bien, hermanitos, ¿alguien más? Juan, versículo 11 del 1 al 16. Hermana Lore, amén, amén, hermanito. en ese contexto era cuando faltaban 6 días para Pesach, ¿verdad? Para Hamatzot. Amén, hermanito, es correcto. Sí, y si nosotros hacemos la cuenta, Marta estaba afanada en un día de Shabbat y por eso también era la reprensión. Tremendo, tremendo, fíjese, hermanito, que gracias, hermanito Javi, por el aporte. Sí, hermanos, yo eso es de verdad que yo veo maravilloso en la palabra del Eterno. Nada está porque sí. Si Él nos dice días, si Él nos dice fechas, si Él nos dice lugares, es por algo. Perdón, hermanitos. Bien, hacía poco tiempo Él había resucitado a Lázaro de la muerte y sus hermanas Marta y Miriam estaban obviamente muy agradecidas. Ellas, al igual que su hermano, querían hacer a nuestro Adón Yeshua una cena de agradecimiento. ¿Alguien tiene Juan, versículo 11 del 1 al 16, hermanitos? Nada más para que recordemos esta situación de cómo fue que nuestro Adón Yeshua revivió a Lázaro. Amén. Amén, hermanito, gracias. Palabra del Eterno. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo:
esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Amén. Amén, hermanito. Muchísimas gracias. Era Exactamente, hasta hermano. el, 16. el 11. 16, hermanito. Perdón, continúa entonces. No se preocupe, hermanito. Gracias, amén. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: el Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Amén, hermanito Milton. Muchísimas gracias. Exactamente, hermanitos. Vemos esa escena, justamente. Nos mencionan el versículo 2 que dice María, Miriam, quien había ungido, es nada más una anotación. No es que quiera decir que eso fue después. No, fue primero, resucitó a Lázaro y posteriormente ellos hicieron una comida en gratitud. Seguramente, digo, se entiende por el contexto definitivamente, queriendo honrar a nuestro don Yeshua. Ahora, vamos a ver lo siguiente, hermanitos. De este versículo, hermanitos, se puede sacar muchísimo apunte profético, pero para no desviarnos de la enseñanza, vamos a dejarlo ahorita así, pero de verdad que Lázaro 2 días, recordemos Oseas, que también nos dice: después de 2 días los resucitaré. Tiene mucho apunte profético este versículo, pero para no desviarnos, vámonos directo a estudiar el contexto que tenemos aquí, hermanitos. Nos dice el texto que le hicieron en casa de un hombre llamado Simón el leproso. Más adelante vamos a ver que otra vez Yeshua vuelve a cenar, vuelve a comer con un Simón, pero ya no es Simón el leproso, es Simón el fariseo. Es muy probable que Yeshua le hubiese sanado la lepra, por lo que era comprensible que él hubiera puesto su casa a disposición de la familia de Lázaro para honrar y agradecer a Yeshua. Entonces es maravilloso eso, hermanitos. Darnos cuenta cómo nuestra don Yeshua cumple o se cumple su palabra. ¿Qué es lo que él dice? Él vino por los enfermos. ¿Quién necesita un doctor? No los sanos, sino los enfermos. Y nos damos cuenta esos apuntes proféticos de con todos los que se relacionó nuestra don Yeshua, claramente reflejaban estos síntomas físicos, que sabemos que la enfermedad es producida también por parte de desobediencia, de rebeldía en nuestras vidas. También nos enseñaba el hermanito Javi acerca de la lepra, hermanos, que sabemos que es definitivamente por rebeldía, que de lo interior se refleja en lo exterior. Entonces, es hermoso ese contexto en cuanto a con quiénes se relaciona nuestro don Yeshua. Bien, vamos entonces avanzando, hermanitos. Nos dicen las escrituras que entró Miriam con el frasco de alabastro lleno de perfume, lo rompió y vació el contenido en la cabeza de Yeshua. Al ser una cantidad grande de líquido, alcanzó no solo para ungir su cabeza, sino también sus pies. Es interesante ver aquí, hermanitos, el asombro de los discípulos de nuestro don Yeshua, que para este momento ellos ya entendían, hermanitos, definitivamente que Yeshua era el Mesías, que Yeshua era el Hijo de Elohim, que merecía toda la honra y toda la gloria. Ellos definitivamente no entendieron el acto de adoración que hacía Miriam, de adoración y de agradecimiento que hacía Miriam hacia nuestro don Yeshua. Sabemos que, por ejemplo, en este caso, hermanitos, para Miriam,
era un acto de amor. Ella expresó todo el amor y el agradecimiento que tenía para con él haciendo esta acción. Seguramente el frasco de alabastro, esta loción, este perfume de nardo, era su posesión más valiosa, o al menos una más, de la más preciada para ella, ya que comprendía que Yeshua era más importante que cualquier posesión que ella tuviera. Y quería expresarle su amor de esa manera, hermanitos, pues derramando sobre él este perfume tan costoso. Y vamos acercándonos a la enseñanza que nos deja estos versículos en especial, hermanitos. Bien, vemos entonces, hermanos, analizando esto, que para Miriam, pues era lo mínimo que podía hacer por Yeshua, hermanitos. Yo nada más me pongo decimos aquí en México, en los zapatos de Miriam, ¿no? Imagínense tener a un familiar fallecido y de repente que venga nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías, y lo resucite. Pues imagínense qué gozo, el dolor que ellas tenían y en qué lo transformó en una bendición, en una alegría. Ahora, cabe mencionar aquí, hermanitos, que algo que nos mencionan las escrituras es que nuestro Adón Yeshua lloró. Dice que las escrituras nos dicen que cuando vio a Miriam, su corazón se afligió. Es importante mencionar que al ser Betania, un lugar donde Yeshua seguramente pasó parte de su infancia, muy probablemente hayan sido pues amigos de pequeños de la infancia, tanto Lázaro como Miriam, como Marta. Entonces él sintió esa aflicción por parte de ellas en la pérdida de Lázaro. Entonces fue la vez que nuestro Adón Yeshua lloró precisamente por esa aflicción. Bien, ahora nos dice, hermanitos, también Judas, pero para Judas sabemos, hermanitos, para Miriam era demostrar todo su amor y su agradecimiento, pero para Judas pues era un excesivo desperdicio, ¿no? Es tremendo eso, hermanitos, pero bueno, nos damos cuenta del daño que puede hacer la avaricia. Nos damos cuenta claramente que dinero y Dios no combinan para nada. Ayer nos los dijo nuestra hermanita Rosy en la parábola de la moneda, y que dijo nuestro don Yeshua, ¿de quién es el rostro? De César. Pues darle a César lo que es del César. Entonces, siempre debemos de cuidar esa parte de no afanarnos con las riquezas. Si bien es cierto, el Eterno quiere que seamos prósperos, hermanitos, nunca poner el ganar monetariamente por la palabra de Elohim. También bien nos los ministró el hermanito Juan. Nos comentaba acerca de cómo se ha estado ahorita lucrando con las fiestas del Eterno, y eso es tremendo, hermanos, porque creo que muchos ya se han dado cuenta que el dinero es la raíz de muchos males. No porque el dinero sea malo, es malo y corrompe cuando lo ponemos por encima de las ordenanzas de Elohim. Ahí es cuando es tremendo. Entonces vemos que a Judas lo corrompió el dinero, la avaricia. Él veía dinero en todo, y sabemos que hay un versículo, hermanitos, donde nos dice, si alguien lo puede encontrar ahorita en lo que continúo, que dice que la avaricia es considerado también como idolatría. Déjenme ahorita ver si lo encuentro. Y que a mí me impacta porque digo, pues yo conozco, sí, muchas personas. Colosenses, creo que es este, hermanitos. Sí, es este, Colosenses 3:5. Nos dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a las pasiones y los malos deseos, y a la avaricia, que es idolatría. Entonces, es tremendo, hermanitos, que podemos pensar, no, pues es que Elohim quiere que seamos prósperos, que seamos ricos, pero ya cuando llega ese punto de avaricia, tremendo es idolatría. ¿Y qué nos dicen las escrituras? Que los idólatras no entrarán a los reinos de los cielos. Entonces tenemos que cuidarnos claramente de esos, hermanitos. Bien, Yeshua sale en defensa de ella, deja claro que ella hizo todo lo que pudo para adorar a nuestro Elohim, e inclusive les hizo saber que Miriam, sin darse cuenta, había ungido su cuerpo, preparándolo para la sepultura. Yeshua sabía que eran sus últimos días con ese cuerpo terrenal, hermanitos, y bueno, sabía que su hora se aproximaba. Ahora, Yeshua nos dice que los pobres siempre los tendrá.
Obviamente Yeshua no estaba diciendo que no se les debiera ayudar a aquellos necesitados. Más bien el contexto de ese momento era la adoración que estaba haciendo Miriam, que Yeshua la recibió con mucho agrado, hermanos. Y aquí venimos encontrándonos con el punto clave de este versículo en especial. Nos dice que también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Yeshua deseaba que la manera de adorarlo se recordara, hermanitos, ser testigos del amor que Miriam tuvo hacia él y su manera de adorarlo, y que aprendamos también que para nuestro Adón Yeshua es importante sentir en su corazón que su pueblo lo adora, que su pueblo le ama, que su pueblo le agradece las bendiciones con alegría, con pasión. Es por eso que comenté, hermanos, ahorita el inicio, cómo estaba la pequeñita cantando de nuestra hermanita, la más pequeñita, porque eso es lo que quiere el Eterno. Por eso nos dice, háganse como niños, ¿no? El que no se haga como niño no entrará a los reinos de los Shamaín. Yo les puedo asegurar, hermanitos, que todos podemos hacer un recuento de cómo éramos antes, y yo les puedo decir que yo era la que, ¿cómo están en Parashaki? No sé si hayan tenido oportunidad de entrar, pero el hermanito Javi les dice, ¿quién quiere orar? Y todos, yo. ¿Quién quiere, no sé, leer? Yo. ¿Y qué nos dicen a nosotros? ¿Quién quiere orar? ¿No? Entonces, para el Eterno es importante eso, hermanos. Esto quería llegar, hermanitos. Este primer versículo nos narra, y lo que nuestro Adón Yeshua nos deja principalmente, esta gran enseñanza previo a que él ya sabía que se iba a ser entregado como cordero inmolado, es que él ama sentir que lo amamos, que le agradecemos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Él no necesita vaya, ni ponernos a prueba. Siempre las pruebas que Él permite es para nosotros. Él nos conoce desde antes de que uno solo de nuestros días estuviera escrito, dicen los salmos. Pero a Él le agrada que le demostremos ese amor. ¿Por qué Él permitió eso, hermanitos? Claramente es porque Miriam estaba mostrando a través de ese acto la gratitud que tenía para con Él. ¿Cuántas veces, hermanitos, el Eterno se complace que sus hijos le pidan? Pero siempre es importante, hermanitos, agradecer todo lo que nos da. Yo antes mis oraciones, hermanos, era te pido esto, te pido lo otro, te pido aquí. Y ahora que me doy cuenta, hermanos, de cuánto Él nos bendijo sin ni siquiera merecerlo, ahora te doy gracias por tener un techo, Abba, porque muchos no lo tienen. Te doy gracias por tener salud, porque muchos no lo tienen. Te doy gracias por tener un plato de comida, porque muchos no lo tienen. Es el hecho de que el Abba sienta que somos agradecidos para con Él. Dicen los salmos, entren con exaltaciones en su presencia, con jalel. Cuando oramos, hermanos, entrar con oraciones. Decía el hermanito Javi, y nos decía bien acerca de las escrituras, ¿cómo vamos a presentarnos ante Elohim sin nada? Sabemos que pues obviamente antes eran con ofrendas. Ahorita nos lo han ministrado nuestros hermanos muchas veces. Las ofrendas son las oraciones. ¿Cómo yo llego ante su presencia? Abba, te pido esto, te pido lo otro. No, entrar en su presencia con jalel, con adoración, con humillación, hermanitos. Debemos de aprender, hermanos, y creo que primeramente siempre los consejos van para mí, hermanos. Cuando nosotros estamos para con el Eterno, ¿cómo estamos? Hasta en lo más mínimo, hermanitos, ¿cómo estamos ante su presencia? Acostados, no sé, estamos ante su presencia, hermanos, sentaditos, o sea, estamos ante su presencia. No creamos que porque decimos, venimos ante tu presencia, y les digo, o sea, ha pasado, ¿no? De repente acostados, o acá rascándose, o acá viendo Dragon Ball, y por acá, o sea,
es el respeto, hermanitos, ese valor que nosotros tenemos que darle a nuestro don Yeshua, que estamos ante su presencia. Entonces, lo principal ahorita de este versículo es eso, hermanitos, el cómo venimos ante su presencia, en venir en humillación. ¿Qué es lo que hizo Miriam? ¿Qué tuvo que hacer para lavarle los pies, para ungirle los pies con aceite? Postrarse. El lavado de pies, hermanitos, era común en la época de Yeshua, que lo hacían los siervos. Se tiene uno que hincar, lavar los pies. Eso solamente lo hacían los siervos. En este caso, ella, ¿porque lo hizo? En primer lugar, pues para ungirlos. Y en segundo lugar, en signo de humillación, de gratitud. Es una manera donde el Eterno, y todos hemos doblado rodillas, hermanos, en momentos de nuestra vida donde hemos sentido que ya no podemos más y venimos ante el Eterno y hemos visto su gloria resplandecer, hermanos. El Eterno nunca nos ha rechazado cuando hemos venido ante Él humillados. Así de esa, me decía un hermano un día, hermana, yo he estado así en ocasiones donde de verdad que casi me acuesto, ¿no? Como en la serie del rey David que se acuesta en arrepentimiento. Hermanos, el Eterno nunca va a despreciar un corazón humillado. Entonces, esa parte es lo que el Eterno quiere mostrarnos en estos versículos. Y vamos a ver que va muy acorde a estas fiestas que estamos viendo, hermanitos. Bien, vamos entonces avanzando. Entonces, vamos con el aprendizaje. La adoración. Miriam usó lo mejor que tenía para adorar a nuestro Elohim, Yeshua. No le importó avergonzarse en frente de la gente ni el qué dirán. ¿Estamos dando lo mejor para con el Eterno, hermanitos? ¿Estamos dando la mejor hora de nuestra vida para adorarlo? ¿O estamos ahí dando ahí lo que nos sobra? Este punto es clave, hermanitos, porque ya nos han ministrado nuestros hermanos. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Por qué el Eterno rechazó? Perdón, hermanos. ¿Por qué el Eterno rechazó la ofrenda de Caín? Ya nos ha ministrado el hermanito Javi, diferentes posturas, pero considero que la más correcta es la que también nos ha expresado el hermano, justamente porque dio lo que le sobraba. Y el Eterno no nos da lo que le sobra, hermanos. Él nos da lo mejor. Él nos dio lo mejor de Él, que fue a nuestro Adón Yeshua. Nos hizo, les vuelvo a repetir, nos menciona la hermanita Rosy ayer, la parábola de la viuda pobre. Dio lo mejor, hermanos. Estamos dando lo mejor. Estamos realmente poniendo lo mejor de nosotros para con Él. Ahora, ¿cómo es nuestra oración a nuestro Adón Yeshua? Agradecidos, damos lo mejor de nosotros, hermanitos, volvemos a lo mismo. Aprendamos que a nuestro Elohim recibe nuestra adoración con gran alegría. A Él le encanta que lo adoremos, que le cantemos, que hablemos con Él y agradecerle también por entregar su vida. ¿Cómo decía nuestro don Yeshua? Bien profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No quiere decir que antes que no lo conocíamos, hermanos, no estuviera cerca de nosotros. El Eterno es bueno. Claramente ni merecíamos que nos volteara a ver, hermanitos. Pero sin embargo, por su amor infinito, Él nos volteaba a ver con misericordia, hermanos, porque imagínense cómo estábamos ante sus ojos, como prácticamente como Oseas llegó a encontrar a Gomer, toda sucia, zarapastrosa, impura, y aún así él nos compró a precio de sangre. Entonces realmente nuestras oraciones, nuestros actos van acorde a esa gratitud que decimos tenerle. Esto meramente es para el pueblo, hermanitos. Esto no podemos decirlo a alguien del mundo porque claramente sabemos que a ellos todavía no les amanece, pero a nosotros, que definitivamente el Eterno tuvo misericordia para con él. Espérenme tantito, hermanitos. Es que se metieron mis perritos y me distraen, permítanme. Discúlpenme, hermanitos. Entonces, es importante eso, hermanos, el realmente demostrarle a nuestro Adón. Él ve nuestro corazón. No necesitamos, vayamos, bueno, como no, es mostrárselo, pero Él ya lo sabe. Pero imagínense qué
qué ternura debe de sentir, así como él recibió a Miriam, que dijo, déjenla, déjenla, no saben que está ungiendo mi cuerpo para mi sepultura, déjenla, los pobres siempre los van a tener. Entonces a nuestro Adón Yeshua recibe con gozo esas exaltaciones, esos cantos que hizo ahorita nuestra hermanita chiquita que hizo, esos los recibe con gozo, hermanos, y yo sé que ustedes sienten igual que yo el decir, pues yo lo único que quiero es ya ver sonrisas en tu rostro, yo ya no quiero causarte aflicciones, ya no quiero causarte tristezas, enojos, yo lo único que quiero es honrarte. Es más, hasta buscamos más maneras de honrarlo. A ver, ¿qué más puedo hacer que le agrade al Eterno? Entonces, esa es la enseñanza en este versículo, hermanitos. Vamos avanzando. Bien, versículos después, hermanitos, nos narra que claramente nos dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos al oírlos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarles. Y pues bueno, definitivamente, hermanitos, sabemos que ellos nada más estaban cazando qué decía, qué hacía, para buscar como un pretexto. Pero como ya lo han ministrado mis hermanos y seguimos avanzando en estos días de inspección, no encontraron nada, hermanitos, no encontraron absolutamente nada. Sabemos que Judas fue guiado por la avaricia, y sabemos definitivamente, esto es un aprendizaje, este versículo, hermanitos, en estar bien puestos en la brecha, en oración con el Eterno. ¿Por qué? Porque el adversario siempre va a buscar sacar a alguien dentro de la casa, hermanitos. En este caso, nos dicen las escrituras que de los 12 que había, o sea, no, ni siquiera fue alguien externo, fue de los 12, por dejar esa puerta abierta, esa puerta, ¿qué nos dicen las escrituras? Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, por dejar esa puertita abierta de decir, no, yo sí puedo ganar dinero y servir también al Mesías, porque obviamente sabemos que Iscariote venía, vaya, como de, espérenme tantito, que aquí lo tengo anotado, hermanitos, para no parafrasearles. Bien, sabemos que Judas ya buscaba la oportunidad, ya que le habían ofrecido 30 monedas de plata. Iscariote era como del movimiento político de los celotes, hermanitos, que era un movimiento político nacionalista. Y pues fueron un movimiento bastante violento. Entonces Judas trataba como que de servir a Elohim y servir al mundo, ¿no? O sea, sí dice, bueno, sí, yo soy celoso de la palabra, pero pues también quiero ganar mi dinero. Entonces nos damos cuenta que no podemos estar en el mundo y con Elohim al mismo tiempo. Nos dicen las escrituras, o están conmigo o están contra mí. Quien se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de mí. Entonces, bueno, esta parte es lo que nos enseña este versículo. Ahora, hermanitos, aunado a eso, vamos a ver una escena muy similar, pero ahora es en casa de los fariseos. Lo mismo, volvemos a encontrar el contexto, parte en uno fue de adoración y otro es de humillación, pero vamos a ver qué nos deja de aprendizaje cada uno. Este suceso, hermanitos, sucede en Capernaum, en una casa que nos narran las escrituras, que es de Simón el fariseo. En este lugar sabemos que es donde Yeshua vivió, o por lo menos habitó la mayor cantidad de tiempo con sus discípulos. Sabemos que ahí vivía Pedro. Y en este lugar, hermanitos, en Capernaum, hizo muchos milagros memorables. Es un lugar que se dedicaba principalmente a la pesca y al comercio. Y pues bueno, la pesca claramente la relacionamos con Casa de Israel, hermanitos, que sabemos que, pues bueno, la multitud, los Melo Hagoyim, la multitud de peces, hermanitos. Bien, en Capernaum, hermanitos, también hubo las bienaventuranzas. Cerca de ahí está el mar de Galilea, donde Yeshua caminó sobre las aguas. Dentro de esto también se encuentran 7 fuentes, hermanitos. Este texto lo tomé de unos visitantes que fueron y se me hizo interesante colocarlo porque son 7 fuentes, hermanitos. Sabemos que el 7 es plenitud. Yeshua también fue donde le dijo a Pedro, en este lugar en Capernaum, fue donde le dijo que sobre la verdad que él había dicho edificaría su iglesia, que por ahí vemos a otras denominaciones, ¿no? Sacar de contexto este versículo que dicen, es que edificó, Pedro es la piedra, ¿no?
Y no, él dijo que sobre la verdad que él había dicho. ¿Cuál es la verdad? Que él era el Mesías, era el hijo de Elohim. Sobre eso él edificaría su iglesia, su congregación. Y lo vemos claramente cumplido en Apocalipsis, donde dice que parte de los remanentes son aquellos que guardan sus mandamientos y la fe en Yeshua. ¿Qué es la fe en Yeshua? Que él es Mesías, que él es el hijo de Elohim viviente. Bien, vamos a leer este capítulo, hermanitos. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Nada más con esto, hermanitos. Híjole, de verdad que bendito sea nuestro Mesías, pero ¿se dan cuenta qué pruebas tan fuertes él pasó? Y a veces nosotros con tan poquitas nos tambaleamos luego. Yeshua sabían que lo habían invitado para tentarlo, para probarlo, para ver en qué lo cachaban. Entonces, eso es tremendo, hermanos, eso es tremendo, es dominio propio que nos enseña nuestro don Yeshua a tener. Yo en lo personal carezco de dominio propio, hermanitos, y eso es fruto del Ruach. Entonces, oro al Padre que me ayude con eso, y pues bueno, obviamente también yo tengo que poner mi granito de arena, ¿no? Claramente, pero bueno, él sabía que lo estaban invitando para ver en qué lo cachaban. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yeshua estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, nuevamente alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bien, vamos a analizar esta escena, hermanitos. Bien, uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bien, mientras Yeshua sigue en Judea, hermanitos, un fariseo lo invita a comer, seguramente durante el día. Nos los narra Lucas 11:37 al 38 y Lucas 14:12, también nos narra por ahí. Antes de comer los fariseos, hermanitos, sabemos de esta tradición que nuestro Adón Yeshua claramente amonestó mucho tiempo, es lavarse las manos. Sabemos que tienen ciertas tradiciones con respecto a el lavado de manos, hasta el codo, que de hecho se llama Netilá Yadayim. Me cuesta mucho ese trabajo en hebreo. Bien, pero Yeshua no lo hizo, y eso nos lo narra Mateo 15, versículo 1 al 2. Sabemos, hermanitos, que Yeshua, él fue, o él le complació violar todos los mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque claramente era una manera de demostrarnos, hermanitos, su autoridad, cuando los fariseos claramente habían puesto como autoridad su palabra antes que la misma de Elohim. Vemos un versículo, donde Yeshua le dice, hay de ustedes que por vuestras tradiciones violan los mandamientos de Elohim. Claramente vemos lo mismo sucede en esta época, hermanitos. A los fariseos se sorprenden al ver que Yeshua no sigue esta tradición, siendo el judío, imagínense. Y aparte, sabemos que nuestro Adón Yeshua, siendo el Mesías, ellos lo consideraban como un rabí, un maestro, alguien sabio.
Y pues decían, pues, ¿cómo él entra y no se lava las manos? O sea, ¿por qué? Lo consideraban como una afrenta a su autoridad. Pero Yeshua se da cuenta y les dice, miren, ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad, insensatos. El que hizo lo de afuera también hizo lo de adentro, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión no es tener las manos limpias antes de comer, sino era la hipocresía religiosa que ellos manejaban, hermanitos. Todos estamos expuestos a eso, hermanos. Sabemos que estamos en un proceso de irnos santificando, nos dicen las escrituras, el que sea santo, santifíquese más. Y ahora, hermanitos, comprendemos que ser santo no es ser perfecto, como muchos del mundo confunden. No, santo solo el que tiene una aureola aquí y el que flota y ya, no. Ser santo es ser apartado. Todo el tiempo tenemos que estarnos apartando, hermanitos. Hay situaciones dentro de nuestra vida claramente que inclusive decimos, bueno, ya no puedo salir a la calle, ya no puedo comer en la calle, ya no puedo hacer esto. No nos duele, hermanos, al contrario, es un gozo para nosotros saber que estamos obedeciendo al Eterno. Pero la situación aquí en este versículo es claramente señalar la hipocresía que tenían aquellos fariseos, saduceos, que se jactaban mucho de su sangre, de su linaje, de ser el pueblo escogido, y más siendo sacerdotes. Pero pues bueno, para Yeshua no se le puede engañar, hermanitos. Sabemos que él tiene, él escudriña la mente y los corazones, que solamente eso lo hace Elohim. Y claramente él demostró su autoridad cuando perdonó a la mujer pecadora. Ahora, bien, posteriormente, hermanitos, vamos a seguir avanzando. Nos dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yeshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, los ungía con el perfume. La palabra, hermanitos, nos narra como pecadora. ¿A quiénes se les decía pecadora en ese momento? Claramente a las prostitutas, hermanitos. Entonces, sabemos, hermanos, que el Eterno no rechaza nuevamente un corazón contrito. De igual manera, vemos un apunte profético nuevamente, aquella casa de Israel, aquella casa de Efraín, que se fue al mundo, que se prostituyó. Nos narra el libro de Ezequiel, si no mal recuerdo, hermanito Javi, corríjame, que nos narra, asno montés, te fuiste a prostituir, estoy parafraseando, hermanitos, te fuiste a prostituir, y narra ahí el Eterno cómo fuimos nosotros y de dónde Él nos sacó, de dónde Él nos recibió. Y todo lo que nos perdonó, hermanitos. Y ahorita vamos a ver ese contexto de lo que cuesta, de los dos acreedores. Ahorita vamos a ver claramente ese contexto. Bien, en la misma ciudad había una mujer que la Biblia nos narra como pecadora. Al saber que Yeshua estaba allí, tomó un frasco de alabastro de perfume, entró a la casa y se puso a los pies de nuestro Adón Yeshua a llorar. Nuevamente se postró, hermanitos. Mojando sus pies con sus lágrimas y secándolas con sus cabellos, ungió los pies de nuestro Adón Yeshua con el perfume y los besó. El fariseo, entre tanto, ponía en duda a Mashiach, pero bueno, Yeshua escudriña corazones, hermanitos, y supo qué pensaban y qué estaban murmurando ellos. Y les propuso la parábola de los dos acreedores. Vamos a avanzar. Bien. Esta parábola, hermanitos, claramente sabemos que cuando nuestro Adón Yeshua nos narra una parábola, por lo general siempre va dirigida a Israel, a casa de Judá, o a casa de Judá y casa de Israel. Entonces, esta no es la excepción. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien más le perdonó. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Bien, vemos dos acreedores, hermanitos, casa de Judá, casa de Israel. Casa de Judá debía 50 denarios, casa de Israel, al ser 10 tribus, 50 denarios por cada tribu, son 500 denarios. Entonces, obviamente, a casa de Israel le ha perdonado más, hermanitos. ¿Quién le va a amar? Le va a amar más, definitivamente. Nos dice Jeremías 31:9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver.
y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y a Efraín, y Efraín es mi primogénito, casa de Israel, casa de Efraín. Entonces, sabemos, hermanitos, que si bien es cierto, las dos casas han pecado, hermanos, casa de Judá nunca se ha apartado de las ordenanzas del Eterno. Sabemos claramente que por ahí hay ya contaminación, levadura, el adversario se mete siempre en donde no le llaman porque él vino a destruir, a matar y a robar. Esa es su naturaleza. Entonces, él ya se ha metido con mucha otra doctrina dentro de casa de Judá. Pero ellos han estado guardando la Torá por más de 2000 años, hermanitos. Gracias a ellos podemos conocer, digo, primeramente sabemos, hermanos, gracias al Eterno, pero Él ha permitido esto, que podemos conocer, que nos dicen, no, pues mira, esta es la celebración, que aunque sabemos que todo viene en sus escrituras, siempre es bueno esa parte que nuestros hermanos de casa de Judá nos digan, no, mira, esto lo hacemos así, nosotros con el discernimiento de saber qué es tradición y qué es ordenanza, para saber tomar lo bueno y desechar lo malo. Y sabemos que el Eterno, como nos dijo en la parábola de el hijo pródigo, que le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, todo lo que tengo es tuyo, diciéndoselo a casa de Judá, pero tu hermano muerto era, y se alegró el padre. Entonces, en ese caso, obviamente, quienes más pecado teníamos, quienes recibimos una carta de divorcio, hermanos, fuimos nosotros como casa de Israel, que lamentablemente muchos de nuestros hermanos, pues no, hermanos dormidos, claramente, no saben realmente a qué vino nuestro Adón Yeshua. Siguen aún dormidos pensando que Él vino a cubrir los pecados de todo el mundo y los pecados de ayer, hoy y mañana, los que cometa mañana también. Y pues no es eso, hermanos. El Eterno, nuestro Adón Yeshua vino a redimir a la casa de Israel. El Evangelio del Reino, hay tu casa de Israel, puedes regresar a casa. Entonces, es importante ver estos dos acreedores que los dos debían, aquí nos dice la palabra, y no teniendo ellos, o sea, ninguno de los dos tenía cómo pagar, pero el Eterno, obviamente, al perdonarle más a la casa de Israel, hermanitos, claramente, pues nos lo dice en Jeremías, Efraín es mi primogénito amado. Bien, y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. A los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven paz. Nuevamente, hermanitos, obviamente ellos murmuraron, obviamente, y muy seguramente lo tomaron como una afrenta, el decir, con esto lo podemos llevar a juicio, porque ¿quién blasfema para decir, para poder perdonar tus pecados? Pero vemos aquí también que nuestro Adón Yeshua muestra toda autoridad. Él dice, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Entonces es lo mismo o sea, inclusive hasta los fariseos tenían por entendido que el único que perdona pecados es Elohim. ¿Y qué es lo que hace Yeshua? Le dice al paralítico, levántate y anda. Él está demostrando que hasta en lo mínimo, lo que nosotros con fe lo podemos, pero en ese entonces no tenía la fe la casa de Judá. Le decía, bueno, lo mínimo para mí es levántate y anda. Si eso lo puedo hacer, pues cuánto más, o sea que yo soy Elohim, puedo perdonar pecados. Y por eso Yeshua hizo esa comparación que es más fácil para ti decir. A ver, le deberíamos decir a Francisco, a ver, él dice que perdona pecados, pero dile a un paralítico que se levante y anda. No lo va a hacer, ni siquiera va a intentarlo, o más bien no lo va a lograr, porque sabemos semilla de dónde es, hermanitos. Entonces, ahí demuestra su autoridad. Él era el mismo Elohim, él tenía la autoridad, el único, de perdonar pecados. Entonces vemos lo mismo, vemos también
pues esa inspección que seguían haciendo de ese cordero, tratando de hallar una falta, y pues bueno, sepulcros blanqueados, hermanitos. Ahora, aparte, ya vamos terminando, hermanitos, de lo que los comentaba acerca de las fiestas y que también nos comentó el hermanito Javi, es en qué posición nosotros estamos. Dos escenas con diferentes matices, pero vemos la misma acción, postrados. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita para Pesaj, hermanitos? Sabemos que estábamos vigilando la cebada. Nos explicaba el hermanito Javi que la cebada cuando trae fruto se inclina. Y eso es lo que hicieron tanto Miriam como la mujer pecadora que nos narra las escrituras, postradas a sus pies, haciendo lo más, por así decirlo, la labor más humilde en aquel entonces, que era lavar los pies, solamente era de siervos. Y eso es lo que el Eterno quiere en todo momento, que nosotros estemos postrados con frutos, hermanitos, que jamás nos vanagloriemos, que jamás seamos jactanciosos y siempre que les digo algo, se los digo primeramente por mí, hermanos, porque todos podemos caer en ese error que de repente a medida que el Eterno nos revela conocimiento comenzamos a atacar a la gente y no, les digo que yo era de las que me metía en los perfiles católicos, a ver, dime aquí, mira que la casa y acá. Entonces, siempre cuidar todo eso, hermanos, les digo primeramente por mí, eso. Entonces, todo el tiempo postrados a los pies. Cuando nosotros comenzamos a perdernos, cuando comenzamos a tener una postura de cebada, de trigo no maduro. ¿Cómo está el trigo maduro? Erguido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice claramente para celebrar Pesaj? ¿Cómo debe de estar la cebada? Madura, debe de estar inclinada, no recta. Y era la parte que pues previamente nosotros estábamos así y todo lo que tenemos es por nosotros, que aunque no lo confesáramos, podíamos decir, no, no, yo todo lo que tengo es por Elohim o por Dios como lo conocíamos, ¿no? Todo lo que tengo es por Dios, pero nuestros actos demostraban lo contrario, éramos pues vaya, desobedientes, rebeldes a la palabra. Entonces, sabemos que para celebrar Pesaj la cebada tiene que estar aviv, tiene que estar madura, tenemos que estar postrados como le estuvo Miriam, como le estuvo la pecadora, hermanitos. Y claramente, hermanitos, la prueba que aquellos fariseos, esas pruebas, esas trampas, ¿qué nos leyó ayer la hermanita Rosy? ¿Por qué me ponen trampas? ¿Cómo decía nuestra don Yeshua? ¿Por qué me ponen trampas? Nosotros detectamos las trampas del adversario porque todos, hermanos, y yo me atrevo a decir que todos, porque sabemos que así se maneja el adversario, todos están teniendo tribulación, hermanos. Todos están teniendo pruebas, todos, hermanitos, porque el adversario se revuelca que vengamos a una fiesta kadosh del Eterno. Pero ahí es donde nosotros deberíamos de actuar como nuestra don Yeshua y decir, ¿por qué me ponen trampas? Y no caer, porque les digo, yo soy la primera que caigo. Yo le digo al adversario, ¿por qué me ponen trampas? Pero pues caigo, ya me enojé, ya grité, le platicaba a la hermanita Monse, si no me recuerdo, le comentaba que la semana pasada me peleé con mi mamá, ya tenía mucho que no me peleaba y le contesté mal. Y me hice sentir muy, muy afligida eso, hermanos, porque pues uno está tratando de limpiar toda esa levadura y no sale en todo el año, pero sale previo a Pesaj. Entonces es ahí donde vemos claramente que el adversario nos tienta con situaciones, no porque mi mamá me haya tentado, no, sino la situación en cómo se desencadenó. Yo no sentí o más bien sentí esa falta de dominio propio y le contesté y todo, y pues me sentí mal porque dije, wow. Entonces, siempre permanecer postrados y a medida que el Eterno nos vaya revelando, hermanos, seguir postrados, porque también hemos visto muchos ejemplos, hermanitos, y de líderes, a mí me sorprende uno en especial, un cristiano que siempre veo que le comentan, no, pastor, sus videos de edificación, muchas gracias. Y yo nunca leo que él diga, pues la gloria es para Elohim, ¿no? Ay, qué bueno que fueron de bendición. Ah, muchas gracias, bendiciones. O sea, siempre la vanagloria, el para mí, yo te estoy edificando. Entonces, cuando comenzamos a erguirnos, hermanitos, pues nada más tener cuidado.
Y bueno, ya por último, hermanitos, vamos a leer el capítulo de Lucas 11:37, donde justamente se narra esta situación del lavado de manos, que claramente, como hay muchos ejemplos que sabemos que nuestra don Yeshua vino a derribar todo eso, hermanitos, y obviamente pues los fariseos se veían, ¿cómo se dice la palabra? Se veían intimidados por tremendo autoridad que nuestro don Yeshua tenía. Lucas 11:37 37 al versículo 54. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Yeshua en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Adón le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas, ay de vosotros, fariseos, que diezmas la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Elohim. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de la sinagoga y las salutaciones de la plaza. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben de su boca para acusarle. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Es decir, hipocresía pura, hermanos, hipocresía pura. Apariencias. Por eso la sabiduría de Elohim dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar alguna palabra. Hermanos, claramente nuestro Adón Yeshua vino a exponer todo esto, hermanitos, a sacar todo esto a la luz. Obviamente ellos iban a buscar hallar en el Cordero algo, una falta, una falla. Vamos en el tercer día donde se inspeccionaba, vemos todas las pruebas que nuestro Adón Yeshua tuvo, y de todas salió avante, hermanitos, porque Él es el Cordero perfecto. Todo lo que salió de su boca fue Torah. Por eso nos damos cuenta, y yo creo que a veces una expresión que tenemos en Arca, hermanitos, no sé si todos la conozcan, decimos nos enfariciamos. ¿No? Porque como la gente en su desconocimiento, en su ignorancia, como lo estábamos nosotros, dice que Yeshua casi ni siquiera guardó Torah, ni la conocía casi, la citó nada más, pues, ahí por tradición. A mí me han escrito y me han dicho: es que por tradición la guardaba. Entonces, pues nos damos cuenta que, y como también nos decía el hermano Javi, hasta en la inspección del templo, en todo cumplió él, hermanos. Y de verdad que es digno de exaltación, de gloria, hermanos, de gratitud, de ver cómo nuestro Adón Yeshua, todo lo que Él soportó, todo lo que Él dio por nosotros, hermanitos. Y pues que esto nos fortalezca, estas palabras, estos testimonios que el Eterno dejó a través de sus escrituras, de todas estas pruebas y de cómo Él caminó. Y como lo decía en primera de Juan 2:4, caminen también como Él caminó. Entonces, pues la conclusión, hermanitos, vemos dos situaciones donde las dos mujeres postradas a los pies del Eterno,
Una, definitivamente el Eterno le gusta que le mostremos nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra exaltación. Como él dijo, el que lo hace a mi hermano, el más pequeñito, a mí me lo hizo. Pero también él le gusta, hermanos, que nosotros hagamos hacia él. Él dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Elohim y amar a mi prójimo, el segundo no menos importante. Pero claramente él recibe con gusto esas exaltaciones, esos cantos, todo lo que ustedes hagan por el Eterno, ponerse a bailar en su cuarto, aplaudirle, hermanos. ¿Qué hacía el rey David? ¿Qué nos narra las escrituras que hacía mucho hincapié el Eterno con el rey David? Bailaba. Entonces, hay ocasiones, hermanos, no siempre hay ocasiones que sí, solo oro, le canto definitivamente, pero de verdad hay ocasiones que me pongo a aplaudir, a bailar, y a veces porque hasta digo, mamá, y me hace oír por aplauso y brinco, y hasta así, ¿y ahora qué le pasa, no? Digo, no se imagina, pero digo, o sea, exaltarle al Eterno, hermanos, Él nos ve en todo momento, y Él recibe con gozo, y qué más por parte de sus hijos, si recibió a alguien que nos dice el Eterno que era una pecadora y la recibió en misericordia, pues cuánto más no de sus hijos, hermanos, los recibe con gozo, con gratitud, perdón, con misericordia, con amor. Entonces, pues básicamente es todo, hermanitos. Llegamos hasta aquí, hasta la introspección. Amén, hermanito Javi, perdóneme. Ya se cansó con su manita. Amén, hermanito. No, se me quedó en delante levantada cuando intervení. Ah, ok, hermanitos, ¿alguien tiene algo que aportar, hermanitos? ¿Algún comentario también referente a pues este camino que estamos llevando junto a nuestra don Yeshua, caminando con él, hermanitos? Siéntanse caminando con él, así como nos narra las escrituras que iba con sus discípulos, hermanos, pero según algunos historiadores, no iba él solo con sus discípulos, hermanos, una multitud le seguía. Yo no puedo imaginar más que una situación como la de un artista, digo, no porque nuestro Adón sea un artista, no nada que ver, pero me refiero cómo nosotros seguimos o cómo hemos visto que las personas siguen, pues cuánto más al Mesías, hermanos, al Hijo de Elohim, pues gente, o sea, imposible de caminar. Entonces, pues me imagino, les digo, esas escenas y pues imagínense también yendo con él, hermanitos, caminando en este camino que sabemos, hermanitos, que él ya sabía cuál era su destino y dijo, Padre, te diré, líbrame de esta hora si a esto vine. Entonces, y vemos la actitud siempre del hermanito serena, con amor. Perfecto, hermanos, perfecto. Y que él nos demanda ser así. No, yo estoy muy lejos de eso, hermanos, pero pues bueno, pedirle a él que siga trabajando. Sabemos que Abraham no fue el padre de la fe en un día, sino que le llevó muchos años y esa es la idea, hermanos, que día a día vayamos dándole mejores frutos al Eterno. Porque sí, es tremendo, es muy difícil, hermanitos, pero se puede. Él no nos va a pedir nada que no podamos. Entonces, pues gloria a Adonai. Hermanita Jocelyn. Hermanita, yo le quería hacer una pregunta. ¿A qué se refirió sobre las 7 fuentes? Amén, hermanita. Vi en un documental, ya saben que hay muchos documentales así de personas yendo a lugares dentro de Jerusalén y mencionan que en Betania hay 7 fuentes. No investigué a mayor cabalidad, hermanita Jocelyn, se lo voy a investigar para explicarle bien, pero dentro de las escrituras el número 7 nos habla de perfección, de plenitud. Vemos también inclusive en el libro de Apocalipsis, vemos mencionados muchos los 7 espíritus, 7 iglesias, 7 días de la semana, tantos números dentro de las escrituras que nos narran justamente la plenitud, 7 cuernos, 7 ojos, 7 truenos. Entonces, se me hizo un dato interesante, hermanita, que menciona 7 fuentes en Betania. Pero le voy a investigar más qué hay referente a esas 7 fuentes, pero bueno, el Eterno siempre está en control de todo y no es casualidad. Seguramente por ahí debe de tener algún contexto también histórico, hermanita. Amén, hermanita en sí.
Hermanita, Shalom. Gracias, hermanita, por todo lo que nos acaba de enseñar. Gracias a Lava, que es el que pone siempre las palabras correctas en la boca de mis hermanitos que ministran para nosotros. Hermanita, escuché a una hermana, bueno, es una persona, bueno, dos cosas, ¿verdad? Primero. La primera es escuché a una hermanita, a una persona, pues, pero que decía que nos debemos acercar al Padre siempre primero con acción de gracias. Primero agradeciéndole siempre porque Elohim era un Elohim de orden. Entonces siempre acercándonos a él con acción de gracias. Después pidiendo perdón. Y ya después, ya si uno le quiere pedir o hablar con él de lo que uno quiera, pues ya es así, pero que siempre de la manera correcta, primero es dándole gracias al Señor por todo, ya sea por nuestros buenos momentos, malos, por si estamos bien, por si estamos enfermos, por todo. Y ya después, perdón y todo lo demás. Y otra cosa que sí es cierto lo que dice, hermano, todos estamos teniendo unas pruebas, ay no, ese Hasatán de veras es tremendo, de veras tremendo. Yo, y a veces nos ataca con cosas que antes nos gustaban mucho, y que tuvimos que dejar por amor y obediencia al Padre. Entonces, yo todo, desde ayer en la noche, empecé con unas luchas, con unas cosas que yo antes hacía y que me gustaban mucho, y yo estoy con esa batalla desde ayer, y ya bien enojada hace rato, no sé si estuvo bien o no sé, pero yo no quería caer, ¿verdad? Porque yo decía, es que no quiero caer, Señor, y no quiero, no quiero. Y pues yo ya bien enojada que le grito a Hasatán que me deje en paz con sus artimañas y que en el nombre del Señor Yeshua lo reprendía. Y solamente así descansé un poco, hermana. Se lo digo como testimonio porque es que de verdad, pues cuando reprendes a Hasatán en el nombre del Señor, o sea, Hasatán huye de verdad. Ya me tenía bien, bien estresada con que sí, ándale, ¿qué te cuesta? Y yo, no, porque viene pesa, y no. Y él, no, que sí, y así pues. Y ya que lo reprendo en el nombre del Señor Yeshua, y solamente así ya pude descansar de mis pensamientos. Pero sí, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque sí podemos, a veces somos tan frágiles que de verdad que sin el Señor no podemos hacer nada, y si no nos agarramos fuerte de Él, sí podemos caer, la verdad. Y más para los que, bueno, las tentaciones son iguales para todos, pero los que vamos a festejar por primera vez, sí se sienten luego los ataques ahí medio pesados, pero pues ahí vamos, poco a poquito. Gracias, hermanita Lore. Amén, hermanita, sí, es tremendo. Bueno, sí, para empezar, recordemos que los apóstoles le dijeron a Yeshua, enséñanos a orar. Y él dice, él nos dice el Padre Nuestro, que muchos lo toman como dicen, la oración más bonita, y se ponen a hacer 20 Padres Nuestros. No, lo que él nos está enseñando, como dice la hermanita Elsie, es el orden que debemos de tener para orar. Sabemos que el Eterno nunca va a desechar una oración que viene del corazón, hermanos. A veces decimos, híjoles, no sé orar, mejor no oro. No, digo, en público, ¿no, hermanitos? Lo que salga del corazón, como nos vaya guiando el Rúa. Pero a medida que vayamos creciendo espiritualmente, hermanitos, porque acuérdense, ante los ojos de Elohim, estamos primero como bebecitos. ¿Qué dice Pablo? Ya dejen de tomar leche, lo estoy parafraseando, hermanitos, y comiencen a comer alimentos sólidos. Entonces, para el Eterno, cuando llegamos, pues somos chiquitos, somos bebecitos, somos pequeñitos. Él dice, lo que le hagan a mis pequeñitos, me lo hacen a mí. Así nos ve el Eterno, pero no nos podemos quedar pequeñitos todo el tiempo. Entonces, nuestra oración, hermanitos, como lo vimos en el libro de Apocalipsis, a medida que vamos creciendo espiritualmente, debe de ir mejorando nuestra oración con entendimiento. Ahora sí, con entendimiento de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó nuestro Adón Yeshua claramente? Primero, la exaltación, como dice la mente de Elsie, oración, acción de gracias, sí, claro. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo, santificado sea tu nombre, o sea, exaltado sea en todo momento tu nombre, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos muestra esa situación que siempre nos dice, hermanos. Entonces es
es como un ejemplo del orden que siempre debemos de tener. Yo siempre digo con Jalel, hermanos, por lo que nos comentan los salmos, que entremos en su presencia. Les digo, yo me imagino, yo tengo mucha imaginación, hermanitos, su templo, como Juan lo vio en los Shamaí, y él entró, pues ¿cómo vamos a entrar? Ay, ya llegué. No, no, no. Nos ha ministrado el hermano Javi y nunca podemos llegar con el Eterno con las manos vacías. Entonces tenemos que llegar con algo. ¿Qué es una ofrenda? Una jalel, una oración. Entrar a su presencia con jalel, eso es nuestra ofrenda mecida. Por eso es importante siempre entrar bien en la presencia del Eterno, y como dice la hermanita Elsie, siempre con acción de gracias. Porque sí, antes que orábamos sin entendimiento, pues sí decíamos, ay, Dios, te pido esto, ay, dame mucho dinero, esto, lo otro. A lo mejor cosas mundanas o cosas que no van acorde a su voluntad, hermanitos, eso también es importante. Entonces, y con respecto a las tentaciones, tribulaciones, sí, definitivamente, sí, a mí el año pasado también me atacó el adversario con tentaciones, más que con tribulación. Este año fue con tribulación, el año pasado fue con tentaciones. Y es tremendo, hermanos, sí, cómo se mueve, pero ya estamos a unos días, hermanitos, resistan. Acuérdense que la manera más fiable de que el adversario no nos ataque, bueno, siempre nos va a atacar, pero la manera de combatirlo es orando. Si nosotros dejamos de orar, hermanos, el adversario se mete y se mete de lleno. Entonces, la oración es la única manera con la cual nosotros vamos a poderlo combatir. No hay otra manera. Entonces, y resistiendo, dice la palabra, resistan y el adversario huirá. Entonces, gloria a Adonai, hermanita Jocelyn. ¿Alguien más, hermanitos, que quisiera aportar algo? Todo bien, hermanitos. Bien, pues vamos entonces a dar, hermanos, gracias por la administración, por la palabra que el Eterno nos dejó hoy. Y pues bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, Abacadosh, gracias te damos, Padre Celestial, por esta enseñanza, Padre Santo. Gracias por tu bendita palabra, Padre. Gracias por mostrarnos, mi Señor, nuevamente cómo te gusta que te honremos, que te demostremos nuestro amor, Padre. No porque tú necesites verlo, sino porque te complaces, Padre, de que tu pueblo te demuestre amarte, Padre. Porque ahora se nos ha revelado que no solamente de palabra, como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón es lejos de mí, sino también con acciones, Padre. Porque de nada valdrían nuestras palabras si nuestras acciones van contrarias a tu voluntad, Padre Santo. Gracias te damos, Padre, por esta bendita palabra. Permite, mi Señor, ser sembrada en cada uno de los corazones de mis hermanos, en los míos, en sus familias, en mi familia, Padre, para que podamos no solo ser oidores, sino también hacedores. Sé tú fortaleciéndonos, Padre, en este camino directo a Pesach, Padre, y sé tú limpiándonos, Padre, de toda iniquidad, porque sabemos, Padre, que nunca estaremos tan limpios como para estar ante tu presencia. Eso solamente se logra, Padre, a través de nuestro Adón Yeshua, a través de su bendita sangre, Padre, porque nada puede hacer el hombre para estar digno ante tu presencia, sino solo a través de nuestro Mesías. Y con entendimiento ahora sabemos, Padre, que el aceptarlo es también aceptar caminar como Él caminó. Gracias te damos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén de amén. Amén, hermanitos. Amén, amén. Amén.